Bien, ahora sí, entonces le damos la palabra al defensor Marcelo Pizarro, en representación del acusado Eliseo Ariel Catrias Romero. 1 hora, a los 50 minutos voy a intervenir para anunciarle lo que le quede de tiempo. Bueno, el Ministerio Público nos trajo a este juicio prometiéndonos que sostendría y se establecería la verdad de lo que sucedió el 4 de enero del año 2013 en la Granja Lumahue. Pero lo cierto es que esta verdad tendrá que ser esperada y buscada en otros próximos juicios, en donde realmente aparezcan los culpables del mismo. Básicamente porque la acusación y este proceso no solo han estado viciados, no solo han sido alterados, no solo hay falta de credibilidad en la prueba de cargo, sino porque directamente mi representado es inocente en los cargos que se le imputan. El primer punto, la primera deficiencia de este proceso parte con la acusación. Y en la sola lectura de la acusación ya tenemos ciertos conflictos que dan cuenta que no podría existir, ni siquiera el tribunal podrá por acreditado, que existió una reunión el día 3 de enero del año 2013 en la casa de la Mati Linconado, donde supuestamente existe una conspiración, una reunión de personas en definitiva que acuerdan cometer el delito que se iniciaría la madrugada del 4 de enero del año 2013. En efecto, ¿qué nos dice la acusación? La acusación lo único que nos dice respecto al concierto previo es que los imputados se dirigieron a ese lugar previamente concertados, provistos de diversos elementos, entre ellos armas de fuego de distintos calibres, elementos contundentes, cuerpos portadores de llama, bidones con acelerantes y elementos inflamables y o combustibles, con el propósito de atacar el mismo e incendiarlo aún constatando la presencia de sus ocupantes. La pregunta es, ¿hay un supuesto de hecho en esta acusación que permita establecer que hubo una reunión el día 3 de enero del año 2013? En ninguna parte de la acusación aparece ello. ¿Y qué significa esto en definitiva? Esta primera omisión de la acusación de tener por acreditado el tribunal que existió una reunión el día 3 de enero del año 2013 vulnera directamente el principio de congruencia. En palabras del profesor Julio Mayer y Máximo Binder, al referirse a la relación entre la acusación y sentencia, señalan que esta está compuesta por un conjunto de reglas. Y una de las reglas dice relación con que la sentencia dé solo una respuesta respecto a la existencia o inexistencia histórica del comportamiento atribuido al acusado por el acusador. A su vez nos dice que la acusación debe contener el mero acontecimiento externo existente en el mundo en el cual vivimos, y en otras oportunidades la totalidad de los hechos externos e internos y de las valoraciones importantes para definir conforme a la ley penal. Sin necesidad de ir más lejos, el artículo 259 del Código Procesal Penal es bastante claro. Establece que el Ministerio Público deberá, de manera imperativa, de manera clara y precisa, señalar cuáles son los hechos atribuidos a las personas que están siendo acusadas. Y atribuir, según el diccionario de la Real Academia, es señalar o asignar algo a alguien como de su competencia. Entonces, si el día de hoy y durante todo el proceso, durante todo el juicio, el Ministerio Público ha pretendido acreditar que existió una reunión previa el día 3 de enero del año 2013, el tribunal no puede tomar en cuenta esa circunstancia fáctica porque si pretende tomar una decisión condenatoria a este respecto, vulnera el principio de congruencia que se relaciona, por cierto, con el derecho a ser oído en la esfera de la imputación necesaria, es decir, una imputación clara, precisa respecto a los hechos que debe contener una acusación. Además, esto es sustancial. ¿Y es sustancial por qué? Porque hemos visto que el Ministerio Público en este juicio ha ofrecido diversas pruebas, su señoría, tendiente a acreditar la existencia de una reunión previa para dar fe a la supuesta declaración de Peralino en orden a que aquí hay un concierto para cometer el delito. El reporte 32, el informe de análisis y su complemento número 1 son pericias realizadas por el perito Rubilar, el tráfico de llamadas, las declaraciones de testigos de oídas, declaraciones supuestas de Peralino, informe de la ABOCAR, allanamiento e incautación de evidencia en la casa de la Mati. Esa prueba está exclusivamente dirigida a dar cuenta de la existencia de una reunión y de un concierto para cometer el ilícito, basándose en supuestos de hecho que no pueden ser establecidos en este juicio. Por ende, toda esa prueba no puede ser valorada positivamente, básicamente porque es manifiestamente impertinente en relación a lo que nos encontramos el día de hoy siendo juzgados. Ahora bien, en el evento de que su señoría desestime esta posición señalando que no hay infracción de la congruencia, es necesario analizar cuáles son los puntos de prueba, cuáles son las pruebas que el Ministerio Público ha traído para establecer la existencia de esta reunión. Primero, la declaración del perito Carlos Ramírez que realizó el informe pericial llamado del sitio del suceso secundario. Esta pericia, su señoría, tiene diversas falencias, afecta el debido proceso y afecta derechos fundamentales, por lo que no puede ser valorada positivamente. En primer lugar,
el debido proceso se compone, de acuerdo a lo dicho la Corte Suprema, en el rol al menos 99-2013, por una serie de garantías dentro de las cuales se señala que se respetan los procedimientos fijados en la ley. Esa es una forma a través de las cuales la Corte Suprema sostiene que se garantiza el debido proceso. Pues bien, ¿qué nos dijo Carlos Ramírez? Vino a ilustrar respecto al procedimiento que realizó y nos dijo que había consideraciones criminalísticas que daban cuenta de que había huellas de un vehículo en su pericia que eran de interés finalmente para establecer un seguimiento hacia finalmente el allanamiento que se realiza, porque es información que se entrega en la reunión que tuvieron ese día. Pero después nos dice que la verdad que después eso se desecha, esta consideración criminalística, básicamente porque tuvieron información posterior a través de distintas reuniones que habían sido los familiares de la familia Luxinger-Mackay quienes habían dado por esos predios, de modo que se desecha esa posición. Se le pregunta y responde que no hay una ampliación del informe realizado y tampoco hay un nuevo informe requerido. Entonces lo que tenemos y lo que se ha declarado y con lo que la defensa contaba durante toda la investigación, salvo el día del juicio, es que efectivamente había consideraciones criminalísticas que estaban establecidas en la pericia y que hoy son desestimadas. ¿Qué relevancia tiene esto? Dos normas que se ven vulneradas, artículo 295 y artículo 315 del Código Procesal Penal. Artículo 295 en el orden en que si bien es cierto el tribunal tiene libertad o los intervinientes tienen libertad para probar cada uno de los supuestos de hecho por la forma, de acuerdo a la prueba que estimen, esta prueba tiene que ser producida e incorporada de acuerdo a ley. Precisamente la producción de una pericia está en el artículo 315. Artículo 315 que nos señala, mire, una pericia debe contener, además de estar escrita por cierto, la relación circunstanciada de las operaciones y resultados, y además de las conclusiones. Ramírez fue claro en señalar que estas consideraciones criminalísticas no eran conclusiones, pero lo que sí nos daba cuenta, y eso puede diferirlo claramente uno de acuerdo a la declaración de él, es que el hecho de que existieran huellas de vehículos era un resultado de una operación realizada, operación consistente en seguimiento de huellas por más de 5 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que debe estar presente? La operación y su resultado. Eso es lo que nos ofrecieron. A eso llegamos. Y el día del juicio nos encontramos que eso era relevante, que no tenía ninguna trascendencia. ¿Cómo nos podíamos hacer cargo nosotros durante la investigación? ¿Pedir o no diligencia a este respecto? Si recién la información hacia acá, evidentemente hay una sorpresa procesal. Evidentemente hay una vulneración de garantías cuando nos dan una narración de hechos totalmente distinta a la que aparece en el informe que previamente fue entregado. En segundo lugar, el defensor de la Marcha Lincolnada, don Renato González, le preguntó a Carlos Ramírez si efectivamente recorrieron distintos predios, él dijo que eran aproximadamente 5 kilómetros, y le preguntó si había pedido autorización a los dueños de los predios sabiendo que no eran el predio de la Granja Lumagüe. Y la respuesta fue no, que no se le pidió autorización a ninguno de ellos. Tampoco hubo autorización judicial a este respecto. Por ende, tenemos funcionarios policiales que no están ante la persecución de ninguna persona porque no hay flagrancia en ese momento, ingresan a distintos predios sin autorización del dueño. Hay una vulneración del artículo 19, número 24 de la Constitución. El punto es el siguiente: si bien es cierto son terceros, a los cuales no comparecieron a juicio y vamos a desconocer en todo momento si hubo autorización o hubiesen dado la autorización o no, lo cierto es que se levantó evidencia en esos predios que tiene por objeto el día de hoy aparecer como prueba inculpatoria de nuestros representados, basándose, según la propia Fiscalía, en antecedentes que llevaron a justificar el allanamiento a la casa de la Marcha Lincolnada. La consecuencia de ese actuar ilícito evidentemente afecta a todos los imputados, especialmente también a la Marcha Lincolnada y a nuestros representados, porque nos sitúan en una reunión que por supuesto no puede ser establecida y finalmente no puede ser valorada positivamente. Otro elemento también de esta pericia: la inconsistencia de cómo se llevó a cabo este procedimiento, estas operaciones de búsqueda de huellas en este sitio del suceso secundario. Carlos Ramírez nos dijo, y consta en su declaración, que la inteligencia policial, dentro de los cuales se encontraba Marcos Gaete, solo realizaron una operación netamente operativa, táctica, que no tiene nada que ver con la operación pericial. Ellos, por ende, los funcionarios de inteligencia no realizaron recogimiento ni señalaron la existencia de huellas. ¿Pero qué nos dijo Gaete en su declaración? Yo recuerdo que nosotros al momento de comenzar la diligencia fuimos encontrando huellas. Era evidente buscar huellas, es por eso que nosotros hicimos esa diligencia y caminamos por ese lugar. ¿Qué huella en concreto encontró el equipo en ese lugar?
Yo personalmente vi cortes de alambre. Es decir, ¿cómo se realizó realmente la operación de búsqueda de huellas? ¿Hubo una intervención de la policía o de inteligencia activa dando cuenta de cuál era el camino a seguir? ¿Cuáles eran las huellas que había que encontrar? ¿Por dónde había que ir? ¿O directamente ellos solamente prestaron las labores que dice Carlos Ramírez? Eso, sin duda, es relevante, señoría, porque ni siquiera en la pericia se consignó, y así lo dijo Carlos Ramírez, la presencia de la policía o de inteligencia policial acompañándolos. Solo pudimos ver una fotografía que dio cuenta que había una persona con mochila. Respecto a los motivos para llegar al allanamiento y justificar la existencia de esta reunión, Marco Gaete nos dio 2 puntos. Dijo que el seguimiento de huellas que estaban en el Cerro Rahue y que seguían según se podía establecer de acuerdo a ellos, que llegaban a la casa de la Mati Lincolnado, y por otro lado, este supuesto testigo empadronado, del cual me haré cargo más adelante respecto a lo que es el empadronamiento, que habría señalado que habrían ruidos extraños, murmullos de personas y que esta información se la habían entregado esa noche. Y eso habría llevado a justificar también el allanamiento. Pero hay un problema de base. El problema de base es que es la primera oportunidad en este juicio oral donde tuvimos información en orden a que existió su señoría por parte de Marco Gaete, información de un testigo que habría entregado estos datos. Porque cuando se le confronta con la declaración que presta en abril del año 2016 ante el Ministerio Público, respecto a la entrega de esta información a la Fiscalía, él nos dice que esa información no está y que toda la orden de entrada y registro se dio porque trabajaron en el sitio del suceso y que encontraron huellas que se dirigían a la casa de la Mati. No mencionó la existencia de este dato. No hay declaración escrita de estos supuestos testigos y esto cobra especial relevancia de acuerdo a lo que se dirá. Otro punto relevante. Tenemos a Carlos Ramírez y tenemos a inteligencia buscando huellas, levantando huellas, con yeso, con fotografías, y todas estas huellas nos llevaban a la casa de la Mati de acuerdo a lo que dicen. Pero, ¿sabe lo que pasa con esas huellas en la casa de la Mati? Llegó Carlos Ramírez, llegó Carabineros, llegó Inteligencia y no levantaron ninguna huella en la casa de la Mati. El Ministerio Público nos dijo, nosotros no teníamos esa información en el año 2013. La declaración de Peralino es posterior. Bueno, pero lo que sí tenían en ese momento es que la policía auxiliar del Ministerio Público fue recorriendo distintos lugares y encontró y levantó huellas. Pero llega a la casa de la Mati, donde supuestamente después sabemos que había aproximadamente 30 personas, y en ese lugar no se abocan a buscar huellas de calzado, en ese momento. Y eso no permite corroborar la existencia de esa reunión. Respecto al punto, su señoría, de otro punto para justificar la reunión, y ya lo adelanté, el empadronamiento de testigos. Pero ¿qué relevancia tiene el empadronamiento de testigos? ¿Y por qué no se puede valorar positivamente todo lo que tenga relación con el empadronamiento de testigos? Que no solamente afecta a la reunión, sino que afecta precisamente a mi representado Eliseo Catrilaf en lo que hizo relación con esta supuesta individualización. Nos dice Villegas, en el minuto 56:48 de la pista que termina en 09, que empadronar es el acto de identificar a la persona, dejar el registro de lo que declara y posteriormente, desde el punto de vista policial, dejarlo plasmado en un informe policial. El registro no necesariamente es firmado por la persona. Minuto 57:20 de esa pista. Entonces, la defensa no conoce la declaración completa. La defensa no sabe ni tiene información respecto a la firma de una persona que haya corroborado lo que habría dicho. Solo tenemos en algunos momentos extractos de una declaración y en otros momentos no tenemos nada de acuerdo a lo que se señaló por parte de la prueba del Ministerio Público. Y eso choca directamente con uno de los derechos de la defensa, que está en la Convención Americana de los Derechos Humanos, particularmente el artículo 8.2f, interrogar a los testigos, obtener la comparecencia de personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. La Corte Interamericana ha dicho que es un derecho de la defensa el examinar los testigos en su contra y a su favor, con el objeto de ejercer su defensa y hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz acerca de los hechos. Caso Castillo Petruzzi versus Perú, párrafo 154. Y nos señala que la infracción a este derecho puede ser tanto por acción como por omisión. En el caso Ricardo Canese versus Paraguay, párrafos 163 a 167. Entonces la pregunta es la siguiente. No hay registro completo de la declaración, no hay firma, en algunas oportunidades ni siquiera hay nombre de las personas, particularmente en lo que se refiere al Liceo Catrilaf, y particularmente en lo que se refiere a este dato que se entrega para que una persona informe que a 50 a 100 metros vive cerca de la Mati, tampoco tenemos el nombre, su señoría. Eso afecta al derecho de defensa
¿Pudimos nosotros traer a personas que dieran luz acerca de los hechos a este juicio? ¿Pudimos durante la investigación, cuando ni siquiera teníamos esa información, haber hecho algo? Nunca. Bajo ningún respecto o circunstancia. Por ende, ¿puede ser valorada esta prueba de cargo? Absolutamente no. ¿Qué nos dijo el Ministerio Público? Mira, acá se prefirió en realidad buscar a los partícipes en ese momento, esclarecer la investigación frente a realizarle un control de identidad o a poder saber quiénes eran. Si, aun cuando se lo concediéramos, considerando el momento en el cual se realiza esta diligencia, durante toda la investigación, nunca Marco Gaete, que fue el que declaró acá, informó al Ministerio Público de la existencia de estos testigos. Ni siquiera el Ministerio Público supo cuando se presta declaración ante él. Tampoco lo supo respecto al Liceo Catrilaf, mi representado y yo. Nunca lo supimos. Entonces, ¿podrían haber realizado estas diligencias después? Sí. Si se supone que fueron a 50, 100 metros de la casa de la Mati, podrían haber ido a entrevistar a esta persona, ofrecerle todo lo posible de acuerdo a la ley 18.314, todas las medidas de protección que establece la ley, que no se usaron en ningún momento, para garantizar que pudiesen prestar declaración en juicio. Y eso no sucedió. ¿Cuál es la compensación que la defensa tiene cuando tenemos testigos, ni siquiera sin nombre? Tenemos personas que no sabemos quiénes son, que ahora son ofrecidas como testigos de oídas por parte de Gaete para justificar la existencia de una acción como es un allanamiento y una imputación como esta. No hay compensación para la defensa. Y aquí el mismo caso respecto al empadronamiento, respecto al Liceo Catrilaf. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que se empadronaron testigos, que no quedó registro de sus declaraciones y que Leiro nos dijo, tampoco recuerdo cuántas personas se habrían empadronado. Villegas dijo que a él le entregaron solo su información. Bueno, ¿están individualizando a un supuesto y tal Piteo Catrilaf? Mi representado, lo único que no es mencionado en ninguna de las declaraciones de Peralino. Nunca es mencionado con nombre y apellido. Y quieren individualizarlo con este empadronamiento. ¿Cómo sé yo quiénes son estas personas? ¿Cómo me puedo defender de eso? ¿Es verdad lo que dijo Leiro? ¿Es verdad lo que dijo Vilte? No lo puedo saber. Ese es el contrapeso a una decisión condenatoria, señoría. El respeto de los derechos fundamentales como límite a la búsqueda de la verdad que el Ministerio Público pretende se establezca. Respecto al allanamiento mismo, aspectos de infracción de garantía. Infracción a la cadena de custodia, y algunos puntos que tocaré brevemente. El levantamiento del cuaderno azul. El cuaderno se habría levantado en la bodega. Vimos a Marco Gaete, porque la inmediación nos permite entender que el sujeto que se sentó ahí como testigo es el mismo que aparece en el video, que se llama Marcos Gaete. Andaba paseándose en la casa de la Mati en el Perello con un cuaderno azul, que después fue el que se incorporó. Infracción a la cadena de custodia, no aparece tampoco él mencionado en la cadena de custodia. Respecto a la existencia de panfletos, ya se habló al respecto. 114 panfletos, contaron 126 panfletos, su señoría. Este error en el cual hizo alusión el Ministerio Público, ¿acaso no vulnera la cadena de custodia, el deber de registro que establece el artículo 187 y 188? ¿Vamos a permitir que en definitiva un error sirva para condenar? ¿Un error del cual nadie conocía y solo supimos que había 126 panfletos acá? ¿Cuáles son los 114 realmente que estaban ahí, si que existieron? No lo vamos a saber. Tenemos dos fotografías. Y de acuerdo al 336, como prueba sobre prueba, se estableció que una de las fotografías al menos correspondía a una fotografía que aparecía en la página Wikipedia que no era un panfleto. Los guantes. Bueno, se supone que Peralino dijo que eran guantes de goma y encontramos guantes de montaña. Después se habla de estos pasamontañas. De acuerdo a la versión que habría entregado Peralino, supuestamente entregó, todas estas cosas se le entregaron a un tercero de Cultunco para que las quemara. ¿Por qué esta persona iba a dejar un pasamontañas en ese lugar? En una caja. ¿Y por qué se iba a llevar los otros 29? Porque eran supuestamente 30 personas. ¿Qué máxima la experiencia? ¿O cómo el sentido común a través de una lógica no monotónica nos puede llegar a entender que quedó un solo pasamontañas y un solo par de guantes ahí? Como supuesto de esto para justificar la existencia de una reunión y la llegada posterior. Pareciera ser que no hay sentido lógico a este respecto. Vulneración del artículo 212 del Código Procesal Penal, su señoría. La ley dice hay que invitar a presenciar el acto de la persona al encargado. Pero ¿qué es lo que escuchamos? No recuerdo tan bien las palabras, pero dice que no entra ahí, ponte ahí soldado. No permitieron que ingresara una persona que vivía en ese lugar a la bodega donde supuestamente se levantan estas evidencias. Ya eso constituye una falta de control por parte de la persona que vive en ese lugar a la actividad de la policía. Infracción al 19, número 5. Después tenemos otro fundamento para justificar la existencia de la reunión. Reporte 32, su señoría. El reporte 32, que fue ofrecido de acuerdo a la autoapertura como pericial número 14 Iván Rubilar, quien depondrá sobre sus pericias consistentes en el reporte 32.
¿Qué nos dijo Rubilar? El reporte 32 no es una pericia. El reporte 32 es un insumo para hacer una pericia. Entonces, si el mismo creador de este documento nos dice que eso no es una pericia, la Fiscalía lo ofrece como pericia, ¿puede el tribunal valorarla como pericia? Si el tribunal la valora como pericia, ya tenemos una infracción en el artículo 295. No es una prueba ofrecida y producida conforme a ley. Desde esa perspectiva, entonces, ¿podemos utilizar todo esto que se dijo con los números telefónicos? No. ¿Puede el informe 1 que se refiere a esta georreferenciación de 4 personas ser justificado o ser basado para tomar una decisión de condena? No, porque el informe de análisis tiene como base el reporte número 1, que fue ofrecido como pericia y no puede ser valorado positivamente. De esa perspectiva, y ya por ese solo hecho cae. Incluso el mismo perito Rubilar nos dijo, cuando se le pregunta, tiene otro defecto este informe, el reporte 32 y este informe número 1. Otro defecto es que las operaciones practicadas y sus resultados deben constar, su señoría, en la pericia. ¿Y qué nos dijo respecto a los instrumentos utilizados? Se utilizó un teléfono, no sabemos las características. Se le preguntó respecto al software utilizado, si era Android y cuál Android era. Y él dijo que no nos podía decir porque no lo recordaba. ¿Y sabe la importancia de eso? Porque cuando se le pregunta respecto a la capacidad de medición, si dependía o no del teléfono, de acuerdo a lo que dijo el desarrollador, él señala lo siguiente. Hay ciertas aprehensiones que hace la aplicación respecto a su funcionalidad. Eso básicamente radica en la versión de Android que se está usando y si la versión de Android es compatible con la aplicación. Y después recuerda que no sabe cuál es la versión de Android. Su señoría, el instrumento utilizado para justificar lo que justifica, que no solo no está consignado, sino que nunca vamos a saber si era una versión o no compatible con lo que él mismo nos señala. Entonces, pareciera ser que ni siquiera cumple con el criterio mínimo de fiabilidad a este respecto. Ahora bien, respecto a otro punto que hizo relación con la participación que se le atribuye a Eliseo Catrilaf. Y aquí, evidentemente, cobra fuerza la declaración que supuestamente prestó José Peralino. Pero acá hay un punto de base sobre el cual partir, que ya ha sido mencionado por el colega Quesada y trataré de tocarlo someramente. El imputado arrepentido. Estamos en presencia de un imputado arrepentido, estamos en presencia de una situación de incompatibilidad de defensa entre el imputado arrepentido y el resto de los coimputados. El imputado arrepentido no está regulado en Chile y por ende debemos recurrir a la jurisprudencia de la doctrina internacional, más acorde a esta situación. Muñoz Conde, su señoría Francisco Muñoz Conde, nos dice lo siguiente respecto al imputado arrepentido. No se puede llevar a un proceso penal una acusación con una sola prueba de un coimputado, porque obviamente la prueba de uno contra la del otro no es prueba, pero es que si uno declara en contra del otro para eximirse de responsabilidad, está claro que es una declaración interesada, muy poco ética. Se han puesto exigencias para que esto tenga algún valor. Ya se hablaron respecto a la credibilidad, corroboración intrínseca en su requisito negativo, no haré respecto a ello. Pero también el Tribunal Supremo Español, respecto a la fase subjetiva de esta corroboración, ha establecido requisitos positivos de la misma declaración. Precisión, reiteración, seguridad, persistencia en la incriminación, espontaneidad, univocidad y coherencia lógica. Ya se hizo una confrontación entre la declaración del año 2013 y 2015. Su señoría, no hay nada a este respecto que se corrobore entre una y otra. Corroboración extrínseca, y esa es la parte que hice relación acá con qué existe para entender que hubo corroboración de lo que José Peralino habría dicho. Tocaré algunos puntos que no fueron tocados, particularmente nos dijo Vilches, nos dijo Leiro, que el fiscal anotó todo lo que dijo José Peralino en la declaración. Pero Vilches, cuando viene a declarar a juicio, termina por reconocer, su señoría, que él cuando declara en la fiscalía señala que Peralino habría dicho que habría concurrido a la reunión porque habría proyectos a realizarse y que después de eso se entera que esto era para atacar el fondo. Bueno, y también vemos y vimos, porque también se hizo el ejercicio, que en la declaración escrita nunca se mencionó que él había tenido un motivo para concurrir que hizo relación con los proyectos. O sea, ¿cómo salvamos esta inconsistencia? ¿O el fiscal no notó todo? ¿O directamente Vilches incorporó información en la fiscalía que no era coincidente con lo que supuestamente habría dicho José Peralino? ¿No será lo mejor que Vilches quiso que esa información se incorporara y no lo pudo hacer? Pero lo cierto es que él reconoció que habló de ello a su respecto. Como a las 10 de la noche empezó la reunión, bueno, el elemento de corroboración fue la declaración de las dos mujeres, las dos parejas de Celestino Córdoba. Se le preguntó si hubo en algún momento algún antecedente que diera cuenta que ellos tenían un ánimo de beneficiarlo. No se le preguntó. Un dato objetivo que aparece en CENCO, su señoría.
Celestino Córdoba, cuando es detenido, se encontraba ebrio o se encontraba bajo la influencia del alcohol, lo dice Carabineros, expresamente, y consta en la transcripción Senco y en el audio. Peralino, y en la casa de la Machi no se encontró alcohol. Peralino nunca en su declaración supuesta habló de que existía alcohol en ese lugar o en esa reunión, pero tenemos ese dato objetivo. ¿Cómo podemos salvar ese dato objetivo frente a una versión subjetiva de dos testigos? Fácil, la línea de investigación de Juan Ortiz. Es la más razonable para entender que eso es así. Porque estaba ebrio, o bajo la influencia del alcohol. ¿Cómo se embriagó después de 2 horas si nadie dijo que había alcohol en ese lugar? Los bidones, ya se habló, particularmente un tema que es importante del mal manejo del sitio del suceso, su señoría. Silvia Figueroa, el día que concurre al sitio del suceso, nos señala que andaba con un elemento que permitiría dar a entender que había sustancias acelerantes, el TIF 800. Fue utilizado en el vehículo, donde supuestamente hay un foco de incendio, y posteriormente no es utilizado donde hay un bidón. O sea, llegan a un sitio del suceso, hay un incendio, hay municiones. Cualquiera puede inferir, con una lógica común, mínima, que hubo un enfrentamiento o el incendio era intencional. Pero a ella le muestran un bidón. Ella señala en su declaración que le muestran un bidón. En la declaración, en el número 37, el minuto 37:14 dice: en el sitio del suceso vi un bidón. Un oficial policial me mostró un bidón. No lo li, pero me manifestó que podía resultar de interés criminalístico, también que estaba cerca de una bodega y también cerca de la casa por un pasillo. Porque en esa parte yo estaba trabajando, pero no li el bidón, sí lo vi porque él me lo mostró, minuto 37:41. Tengo el detector TIF de un recipiente que puede contener un elemento acelerante, tal como lo reconoció ella cuando se le preguntó, y no hago el ejercicio de utilizarlo para determinar si había algún acelerante, porque se supone que un policía me dijo que iba a ver si había interés criminalístico. Entonces, ya hay un mal manejo del sitio del suceso. Y después se levanta 4 días después. Y lo peor aún no es eso. Cuando lee la cadena de custodia, que se supone también es una garantía de acuerdo a la 187 y 188, ella lee y dice que no aparece la fecha en que ella recibe el bidón, solo en la fecha en que lo entrega, que es el 18 de marzo del 2013. Y la pericia se realiza, o al menos se confecciona el 2 de abril del 2013. ¿Cómo explicamos a mi representado, cómo le explicamos a la sociedad toda, que es la justificación o la motivación de una sentencia, que si había un bidón en ese lugar que supuestamente hoy se utiliza como evidencia, no fue levantado en ese momento, sino 4 días después? Y que todos lo fotografiaron, todos la vieron y a nadie le importó. Y después lo hacemos coincidir con la versión que se le atribuye a Peralino. Más encima mal hecho, porque el bidón es de 5 litros y había 3 bidones de 20 litros según Peralino que fueron utilizados. ¿Podemos entender que se corrobora ese punto de la versión? No. El auto del gringo, el alcalde trató de quemarlo. ¿Qué nos dijo Silvia Figueroa en el minuto 6:45? Era un amago de incendio, significa un foco de incendio que se extingue rápidamente. Tenía en la zona de la puerta del piloto, en la parte interna, deformaciones calóricas y por lo tanto, como solamente estaba afectada esa zona, yo puedo inferir que el foco de incendio en el vehículo es la puerta del piloto. ¿Sabe lo que nos dijo Villegas? Que el auto en la puerta estaba derretido, la parte de atrás se encontraba derretida porque estaba cerca del calor. Y no era un foco de incendio. Entonces nos vienen a plantear que hay 2 focos de incendio que ni siquiera aparecen en la acusación y tenemos contradicción entre lo que presenció Villegas y lo que nos hizo un perito respecto a ese punto. Podemos entender que se ve corroborado esto que supuestamente se señala. Respecto a las camionetas ya se señaló, se habló a ese respecto, no me haré cargo en este momento. Se dice lo siguiente, que Celestino sale herido dentro de la casa. La fiscalía dijo, mira, el señor Lizama dijo que posiblemente una hipótesis podría haber sido que sí salió herido al interior de la casa. Lo único que tenemos objetivamente es una pericia donde se pone a Werner Luxinger en la puerta de la cocina y a Celestino Córdoba afuera. Si la fiscalía quiere que se saquen otras inferencias para condenar, debió haber, durante toda la investigación, haber ofrecido o haber solicitado una pericia cuando la casa ya estaba reconstruida para dar cuenta si efectivamente había una versión. Hipótesis como si hubo un rebote, como si se encontraba al lado de la cocina, o como sea, da lo mismo, su señoría. Porque lo cierto es que las hipótesis de esa pericia son otras. Lo otro debió haberlo traído a juicio. La alambrada cortada. Peralino se supone que dice que había una alambrada cortada y que él cree que fue donde el lugar vivieron. Pero ¿sabe qué nos dijo Villegas? Que se empadronó Alejandro Núñez, que era el jardinero. Y Alejandro Núñez, su señoría, dijo que el 2 de enero concurrió al lugar y no había nada cortado. Y que al día siguiente, entendiéndolo él mismo, el 3 de enero, de acuerdo consta también en los registros de audio, la pista 9, hora 1:04:57, él entiende, y Núñez dice que el 3 de enero
Hay alambradas cortadas al sector de la piscina y hay alambradas cortadas que van hacia General López. El 3 de enero, y esto ocurrió el 4 de enero. ¿Es coincidente esto con lo que señaló el colega Quesada respecto a la señora Cintia Macay? Con respecto a estos episodios del 31 de diciembre y 2-3 de enero donde sale de la casa de Werner Luxinger porque supuestamente ve luces también. Eso claramente es coincidente. ¿Qué significa eso? Que quienes realmente cometieron este ilícito prepararon el camino de entrada y de huida. Porque lo de las camionetas, ya lo señaló el colega, no se logra acreditar bajo ningún respecto a circunstancias. Esos cortes estaban antes del día de los hechos. Entenderlo como quiso entender Vilches, que era el día siguiente, sería irrisorio, porque el jardinero no podría entrar al sitio del suceso que estaba por 2 semanas, su señoría, acordonado. Pareciera ser que aquí no hay antecedentes a este respecto que puedan ser corroborados. Finalmente, en lo que dice relación con Eliseo Catrilaf, su señoría, participación. No es mencionado en ninguna declaración por Peralino. Piteo, que vive cerca de los Catrilaf, 2013. 2015, un cambio radical, Piteo Catrilaf. Y después hay un reconocimiento. Le dicen, le llaman Piteo y vende lechugas. Eso es todo. ¿Cómo se corrobora? Por parte de la policía, el empadronamiento, vendería caballos, diligencia que no se corroboró en ninguna parte, y que obtienen un número telefónico y después hay una interceptación donde le dicen Piteo. Pero después Leiro, confrontado con el informe 52 que ofrece, él dice, firmado por él, dice que parecía que le decían piteado. Y él reconoce que piteado no es lo mismo que piteo. Prueba ofrecía respecto al número. Leiro dice que el número telefónico que sirve de base para interceptar y determinar que Eliseo era supuestamente piteo, lo obtiene y le ingresa a la información que tiene esa policía. Y con eso también se basa el reporte 32. El reporte 32 tiene un número telefónico, supuestamente mi representado, que termina en 618. 612-99-618, que no tiene tráfico telefónico según lo que señalan acá. Sebastián Saavedra ofreció una resolución del tribunal del 28 de febrero del 2014, en donde aparece el mismo número que aparece en el reporte 32, 61-29-9618, el mismo número telefónico, que se pide interceptación telefónica el 2014, informe que es hecho el 2015 y que nos dice que no tiene tráfico telefónico. Pareciera ser curioso que no hay tráfico telefónico en circunstancias, su señoría, en circunstancias que este teléfono supuestamente fue intervenido. Pero ese teléfono que aparece ahí no es el que tenía Eliseo Catrilaf, porque el oficio 613-2016 que ofreció esta defensa de Movistar señala el nombre Eliseo Petrilaf Romero, pero el RUT coincide, el número 968192315, que se activó el año 2009 y se dio de baja el 13 de septiembre del 2013. Ese número que él tenía como titular no era el número del reporte 32 y no era el que se pidió autorización judicial. ¿Cómo podemos entender que esa persona que aparece como piteo sería realmente mi representado? Eso es todo lo que tiene que ver con el reconocimiento. Además que el reconocimiento, su señoría, tiene una serie de falencias. Solo le muestro la fotografía hasta donde reconoce. Hay una parte donde dice que tiene que señalarse las acciones desplegadas y se dice que vende lechuga. La descripción del imputado, finalmente Grimaldi termina reconociendo que no basta con que exista una declaración previa, sino que esta declaración debe existir una declaración previa en la cual se haya señalado alguna característica física. Y eso tampoco se encuentra. Entonces, evidentemente, y eso Grimaldi lo dice de la siguiente manera, dice, es correcto que esta acta no solo señale que no se consigna la descripción del imputado cuando no hay declaración previa, sino que el acta dice en concreto que no se consigna la descripción del imputado en caso de que no exista declaración previa en que haya efectuado esa descripción. Y eso no estaba en ninguna parte. Un funcionario que hizo 9 reconocimientos, 3 a 4 por año hasta esa fecha, su señoría, que hace un reconocimiento en una oficina de 3x3, como logró obtener la información el colega Cerri, donde durante la confección del Cardex estaba sentado José Peralino en ese lugar. Ellos estaban atrás de un computador confeccionando el Cardex, imprimiendo las fotos. Lo que nos dice Grimaldi es que Peralino no vio las fotografías, pero estuvo durante todo ese proceso ahí. Y después le muestran no 20 fotografías por cada imputado, solo hasta donde reconoce. Imputados incluso le mostraron solamente una fotografía. Es un reconocimiento fotográfico. ¿Dónde está la falta de inducción? Existe absolutamente una inducción a su respecto. Entonces, otro antecedente respecto a Eliseo. Nos dijeron, Leiro y Vilches, que fue individualizado, mi representado, en
la segunda semana del año 2014. Y a esa fecha se conoció su individualización. Pero ¿cuál es la verdad? Porque Villegas nos dijo que el último preinforme que le entregó fue el 2 de enero del año 2014 y que venía el nombre de Eliseo Catrilaf. Y cuando se le hace leer a Villegas, por mi parte, la llamada hoja de antecedentes, que él explica que es una hoja que se confecciona, que contiene la individualización de la persona y que contiene una fecha, a la hora 1:16:36 Villegas, en la pista número 9, dice que efectivamente mi representado tiene una fecha que dice 13 de noviembre del año 2013. Eso quiere decir que el 13 de noviembre del 2013 se confecciona en la ficha de Eliseo Catrilaf. Exacto. ¿Cuál es la verdad? 5 días después de la primera declaración tenía la individualización de Eliseo Catrilaf. Y después me dicen que la individualización real aparece en la segunda semana del año 2014. ¿Cuál es la verdad de este asunto? Pato Quiguel y Luis Quiguel, su señoría, se supone que no los pudieron individualizar, pero después reconoce Leiro en su declaración que efectivamente fueron individualizados con el nombre y con el apellido que entregó Peralino, aparecen utilizados con la búsqueda de esos datos en el registro civil, que no se pudo hacer un reconocimiento que fue posterior, que es lo que les pasó con las camionetas. ¿Qué pasó con las camionetas, su señoría? No pudieron llevarse a cabo un reconocimiento fotográfico, porque Peralino nunca quiso colaborar. Villegas nos dijo que incluso él solicitó apoyo de la unidad de víctimas y testigos. ¿Y qué pasó con eso? Nadie lo tomó en cuenta. Él nunca quiso colaborar. Colaboración, infracción a la credibilidad intrínseca, su señoría. Una serie de actos de presión que pueden ser inferidos porque no tenemos prueba directa, así como el Ministerio Público alega que no tiene prueba directa, precisamente para lo mismo. Finalmente, respecto al terrorismo, su señoría. De manera previa, respecto a la infracción de garantías de las declaraciones de Peralino, antes de terminar con ese punto. Ya el colega Cerri dijo, mire, el año 2013, él declara y da cuenta, y Villegas así lo afirma, que había una reunión en la cual se estaba acordando ir a cometer un ilícito. Artículo 7 y artículo 9 de la Ley de Conductas Terroristas nos dan la respuesta. Villegas nos dijo, esta causa siempre fue investigada por la Ley de Conductas Terroristas. Estaba presente los fiscales, una persona que participa en una reunión, es lo que se llama conspiración. ¿Está exento de responsabilidad penal? Claro, en el artículo 9 dice, con una serie de requisitos que no se cumplieron. Más allá de que se haya consumado el acto, ellos en ese momento tenían una persona que había conspirado. Y no le dieron sus derechos, no le informaron que tenía derecho a guardar silencio, nada a su respecto. Sumado a que hay una infracción al deber de registro previa, que es básica. Él fue citado por Vilches en la primera oportunidad, ¿para qué? Para hablar sobre supuestamente unas antenas que iban a ser botadas, algunos hechos que habían sucedido en ese lugar. ¿Qué tenemos nosotros a este respecto de eso, su señoría? Nada. No tenemos absolutamente ninguna información fidedigna a este respecto. Y la Corte Suprema ha hecho exigencias básicas respecto a la necesidad de que se deje registro de las actuaciones realizadas como las que realizó el señor Vilches antes de citarlo en la primera oportunidad. La segunda declaración se supone que declara como imputado, pero tenemos otro problema. Nunca una defensa pública supo que José Peralino estaba siendo interrogado como imputado. Y ese derecho ya había nacido. Había nacido desde el primer acto del procedimiento realizado en su contra. Si bien es cierto, una persona puede renunciar a guardar silencio, lo que no puede renunciar de acuerdo a la Constitución, porque es un derecho irrenunciable, así se consigna en el año 2011 cuando se modifica la Constitución, es a contar con una defensa. Y ese derecho nace, su señoría, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra. Lo ha dicho la Corte Interamericana. El derecho a defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho de defensa, entre ellas la del artículo 8.2b, a que el investigado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte el ámbito de sus derechos a través de actos de autoría. Caso Barreto Leiva versus Venezuela, párrafos 29 y 62. Entonces, si ese derecho nace en ese momento y que es obligatorio para nosotros esa jurisprudencia, porque el intérprete auténtico de la Convención es la Corte Interamericana. Y ese punto de vista, el control de convencionalidad, herramienta creada por la misma Corte Interamericana, nos obliga a darle una interpretación a estos artículos en ese sentido. Por ende, tenemos un hecho cierto. Su derecho nació cuando tuvo la calidad de imputado y nunca una defensa supo que él pudo declarar o que estaba declarando a este respecto. Evidentemente hay una infracción de garantías. Finalmente, respecto al terrorismo, su señoría,
Ya lo dijo esta defensa en la apertura. Hay 2 presupuestos que el Ministerio Público no se ha invocado en juicio, que fue lo que prometió. Primero, que aquí el objetivo era sacar a todos los agricultores de esa zona para poder recuperar los predios. Pero después aparece en su misma apertura y también en la clausura otra finalidad, otro motivo distinto, otro motivo dirigido exclusivamente en contra de la familia Luxinger. ¿Cuál es? La conmemoración de la muerte de Matías Catrileo. Porque Matías Catrileo murió en un predio de los Luxinger. Matías Catrileo es supuestamente una víctima de los Luxinger de acuerdo a la anunciación que se hizo respecto a que existían panfletos días anteriores tirados en el centro de Temuco, en el Hotel Don Eduardo. Y después encontramos panfletos que hacen alusión a Matías Catrileo, el día de la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo. La Fiscalía quiere decirnos, mire, ellos aprovecharon este día para intentar lograr otro objetivo distinto, que era sacar a las personas de ese lugar. Señoría, son objetivos totalmente diferentes. Son 2 finalidades distintas. Y esas finalidades distintas no pueden servir de base para establecer ese supuesto de hecho. Por una razón muy básica, la seguridad jurídica. Y tampoco se encuentra en la descripción de la acusación, su señoría. En la acusación no aparece que haya existido esa motivación. Y eso es fundamental para poder entender o dar una calificación terrorista a este respecto, lo que no puede estar presente. Los testigos que declararon, Emilio Tladriz. ¿Qué nos dijo Emilio Tladriz? Nos habló sobre el temor que se siente, pero nos dijo algo importante. Nos dijo que el día en que se conoce el veredicto del primer juicio, él se encontraba dando una conferencia en la Universidad Autónoma. Y que él dijo, y lo reconoce cuando se le interrumpe que está hablando el moderador, que él estimaba que había pruebas suficientes para condenar en esta causa. Una persona que dice eso públicamente y lo reconoce acá, su señoría, ¿no pareciera ser que tiene interés en que esto se califique de terrorista? ¿No puede ser una intención, una declaración motivada o que tiene alguna finalidad específica de contribución a la imputación? Evidentemente que sí. Entonces, no puede ser considerado para estos efectos. Además, que como se dijo, no hay certeza jurídica respecto a los fines que las personas que cometieron este ilícito habrían tenido para actuar. Por todo lo anterior, su señoría, lo cierto es que la verdad que se pretendía probar por parte del Ministerio Público respecto a lo sucedido el 4 de enero no podrá ser acreditada en este juicio, porque todos los imputados, y particularmente Eliseo Petrillas Romero, no tuvieron participación en él. Bien, finalizado el alegato del defensor del acusado Eliseo Ariel Catrillas Romero, damos la palabra entonces ahora a don José Luis, si desea hacer uso de la palabra para su alegato de clausura. Bien. No, sí. Un tema, el documento que mostré recién para poder justificar la incomparecencia de la colega Arroyo. Sí, está acá a su disposición. Entiendo que hay otra audiencia que también la van a justificar. Ah, con el perfecto, mismo documento. perfecto, no hay inconveniente. Don Sabino, hágaselo llegar y ordenamos la devolución formal entonces del documento. Gracias. Bien, ahora sí, lo escuchamos entonces, don José Luis. Para saber solamente a qué hora va a haber receso. Después de este alegato vamos a hacer un receso, pero la idea es poder, hasta donde sea posible, recibir el máximo de los alegatos de clausura en el día de hoy. ¿Ah? Bien. Además que la pausa de los 5 minutos se transformaron en 15, entonces no parece, digamos, plausible hacer un receso ahora, si ya el otro fue de más de lo que habíamos presupuestado. Bien. Don José Luis, entonces, por Hernán Senán Catrillas Yaupe, lo escuchamos. Gracias, señoría. Sí, bueno. Como señalé, señoría, en mi alegato de apertura, voy a solicitar la absolución de mi representado, porque mi representado no tuvo participación en estos hechos. Y no tuvo participación no porque no existe prueba que lo vinculen con estos hechos, sino que porque efectivamente mi representado es inocente. Mi alegato lo estructuraré primero respecto de los hechos, luego la participación, y si me alcanza el tiempo, algunas palabras respecto de esta supuesta calificación del hecho terrorista. En cuanto a los hechos, señoría, bien sabemos que corresponde al Ministerio Público acreditar todos los presupuestos fácticos contenidos en su acusación, con sus distintos extremos. El primer extremo dice relación con el hecho que comienza el día 4 de enero del año 2013 a la 1 de la mañana, pasando por la dinámica del hecho, la participación y esta supuesta calificación jurídica de terrorista. ¿Y por qué hago presente esto, señoría? Porque tanto el Ministerio Público como los querellantes particulares han gastado minutos y minutos tratando de incorporar elementos para poder acreditar hechos que no están contenidos en la acusación.
una supuesta planificación previa. Supuestamente acaecía el día 3 de enero del año 2013. Ese presupuesto fáctico no está contenido en la acusación. En el improbable caso de dar por acreditado este punto, sin duda, señoría, que estaría afectando el principio de congruencia del artículo 340. Los límites para la acreditación de los presupuestos fácticos están contenidos en la acusación. Parte el 4 de enero del año 2013 a la 1 de la madrugada y concluye con la calificación jurídica terrorista a los ojos del Ministerio Público. En ese sentido, ¿qué podemos concluir según la prueba que pudimos observar y escuchar? Que solamente se dio por probado, en cuanto al hecho probado, un incendio en lugar habitado, y en este incendio fallecieron 2 personas por carbonización. Esos son los únicos hechos que se dieron por acreditados en este juicio. Vamos a los hechos que no se dieron por acreditados, hechos no probados. Estos hechos no probados, si es que uno hace una disección de todos los presupuestos fácticos contenidos en la acusación del Ministerio Público, nos preguntamos cómo se pudo probar supuestamente este concierto previo que establece como presupuestos fácticos. ¿Cómo se pudo probar que los imputados irrumpieron en la casa? No hay información de aquello. ¿Cómo se pudo probar la existencia de bidones con acelerantes? Siendo que acá tenemos un montón de dudas que pasaré a analizar luego en detalle respecto a estos puntos. ¿Hubo alguna prueba para acreditar la constancia de presencia de sus ocupantes que le constaban a los imputados la presencia del ocupante en esta casa? Tampoco existió prueba respecto a ese punto. Nos dicen que se atacó por el frontis. ¿Se encontró evidencia en el frontis de esta casa? Nada. Dice que en esta misma acusación que la víctima, el señor Webner, repelió el ataque haciendo uso de su arma de fuego. ¿Qué evidencia se pudo presentar en este juicio? ¿Pudimos escuchar y observar que diga relación respecto a este punto? Nada. Otro hecho que no se dio por acreditado. Señaló en esta misma acusación que salió herido de la casa, supuestamente el señor Celestino Córdoba, con una herida a la altura del tórax. ¿Se incorporó algún elemento que pudiera acreditar ese punto? Tampoco. ¿Un plan elaborado y coordinado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son preguntas que quedaron, señoría, en este juicio y que nos permite a esta defensa concluir que efectivamente este punteo de hechos que dicen relación y que están contenidos en la acusación no se dieron por acreditados, no se pudieron comprobar ni acreditar. En tal caso, existe duda razonable respecto de toda esta dinámica de puntos ya señalados. Vamos a la participación, señoría. Respecto de la participación y los elementos y prueba directa que vincula a mi representado con estos hechos, los podría resumir en 5 segundos. Esa es la prueba directa que existe en contra de mi representado. Es decir, bastaría esta defensa terminar acá su alegato de clausura para obtener sin duda la absolución. Porque hubo un silencio por parte del Ministerio Público en la prueba incorporada al juicio para vincular a mi representado con estos hechos. Sin perjuicio de aquello, es importante que ustedes, señora magistrada, señor juez, tengan presente lo siguiente. La única prueba indirecta de participación que vincula a mi representado con estos hechos son las supuestas declaraciones del señor José Manuel Peralino. Pero lo cierto es que estas declaraciones están afectadas a varias infracciones de garantías y ciertas dudas razonables que paso primero a enumerar. Infracción al derecho a guardar silencio, infracción al deber de registro, y además esta información y esta prueba solamente dice relación con testigos de oída, cuyo valor probatorio también es cuestionado por la doctrina. Vamos al primer punto. ¿Por qué esta defensa sostiene que existen infracciones de garantía respecto de las declaraciones del señor José Manuel Peralino? Nos señala el señor Villegas que se citó respecto de la primera supuesta declaración del señor José Manuel Peralino en noviembre del año 2013, porque supuestamente habían tenido información de que supuestamente existía intención de botar una antena
Otro punto relevante para poder investigar al señor José Manuel Peralino y citarlo a declarar sería su relación con la Machi Francisco Linconao, y además que era un blanco de investigación que no existía antes de estas interceptaciones telefónicas que le hizo a la polola, que le hicieron a la polola de mi representado. Es decir, el señor José Manuel Peralino en esta primera declaración era blanco de investigación, es decir, era sospechoso, lo que jurídicamente significa que era imputado. De tal forma que cuando es citado a declarar en calidad de blanco de investigación, de sospechoso, que jurídicamente significa imputado. De tal forma que en ese momento ya estaba revestido el señor José Manuel Peralino de todos los derechos y garantías que tanto la ley como la Constitución y los tratados internacionales conceden a los imputados, a los perseguidos por el Estado respecto de cualquier hecho que considere delictual. En ese sentido, se le debió dar lectura a sus derechos en calidad de imputado. Pero ¿qué nos dijo el señor Villegas respecto a este punto? No se le dio lectura en calidad de imputado porque él había sido citado como testigo. Señoría, un blanco de investigación, un sospechoso, es imputado. Se le puede llamar eufemísticamente de distintas formas, blanco de investigación, sospechoso, pero eso es ser imputado. Está revestido de los derechos y garantías establecidos en el artículo 93 particularmente. Y nada de eso se informó al señor José Manuel Peralino. En consecuencia, esas supuestas declaraciones atribuidas a él no gozan de la legitimidad necesaria para poder considerarlas y darle un valor positivo para llegar a alguna conclusión. Ahora bien, hay una segunda supuesta declaración atribuida al señor José Manuel Peralino. En esta segunda declaración de octubre del año 2015, es supuestamente una complementación de la primera declaración, porque en la primera declaración, según nos pudimos escuchar, dice relación tan solo con una reunión, lo que ya le parecía sospechoso a los funcionarios policiales que una persona haya tenido participación en una reunión y luego se haya desistido y no haya participado de la dinámica de los hechos propiamente tal, de este atentado. Le llamó la atención, fue sospechosa esta situación. Y lo citan a declarar nuevamente el año 2015 para indagar sobre este punto. Y en este momento, según los policías, ya lo citan a declarar en calidad de imputado. ¿En qué momento se modificó a los ojos de los investigadores testigo a imputado? Lo desconocemos porque no pudimos escuchar elemento alguno respecto a ese punto. Lo cierto es que son dos declaraciones concadenadas unas con otras. Si no hubiese existido la primera declaración, no existe la segunda declaración. Y en esta segunda declaración también existen infracciones de garantía, principalmente lo que dice relación con el deber de registro. ¿Y por qué razón? El artículo 227 y 228 establece la obligación del deber de registro tanto respecto de las actuaciones policiales como de las actuaciones que realiza el Ministerio Público. Yo necesito que me escuchen y pongan atención en mi salida. Pero a ver, por favor, si lo estamos escuchando, no veo dónde está su suspicacia. Luego, en esta segunda declaración, se le da lectura a sus derechos, pero hay una actuación previa por parte del señor Schiffer, que está acá presente, y del señor Arroyo. Hubo una conversación de 10 a 15 minutos antes de que se le tome esta supuesta declaración al señor José Manuel Peralino. ¿Qué se habló? ¿Qué se le planteó? ¿Qué se le ofreció al señor José Manuel Peralino en estos 10 a 15 minutos? Nadie sabe. Y como nadie sabe, esta defensa tampoco tuvo la posibilidad de solicitar diligencias o de levantar teorías de defensa, teorías del caso respecto de esa conversación que se tuvo en estos 10 y 15 minutos. Tampoco tuvimos la posibilidad de contrastar respecto de esa información porque no sabemos qué se conversó, como no está registrado. Y esto necesariamente también deriva en una infracción de garantía, señoría. Ya tenemos dos infracciones de garantía respecto de estas supuestas declaraciones del señor José Manuel Peralino. En tal sentido, acá nos enfrentamos a lo que en doctrina se denomina fruto del árbol envenenado. En este caso, a través de esta metáfora, ¿cuál sería el árbol? La primera declaración. ¿Cuál sería su fruto? La segunda declaración. Sin la primera declaración no existe la segunda. De tal forma que están completamente concadenadas, declarándose ilegal la primera,
Consecuencialmente, tiene que ser declarada ilegal la segunda, y en esta segunda se suma además la infracción al deber de registro. Luego, señoría, también tenemos un problema en estas declaraciones respecto de que se trata tan solo de testigos de oídas y cuyo valor probatorio ya cuestionado por la doctrina. El señor Héctor Hernández, el doctor Héctor Hernández, frente a las situaciones que se pudo observar a través de las declaraciones del señor Vilches, Leiros y Villegas, habla que en realidad no son testigos de oídas, sino que son testigos preconstituidos. ¿Y por qué son testigos preconstituidos? Porque la Fiscalía pone en calidad de testigo a estos dos funcionarios en las supuestas declaraciones atribuidas al señor Manuel Peralino, con el objeto de que posteriormente, en el evento de que esta persona guarde silencio, incorporar esta prueba como testigos preconstituidos. Es decir, estas dos personas, ¿qué es lo que pasan a hacer? Pasan a ser registros humanos. No son testigos de oída del artículo 309, son registros humanos. Son registros policiales humanos, dice el doctor Héctor Hernández. Estos registros policiales humanos está prohibida su intervención en juicio. El artículo 334 lo dice textualmente. Está prohibido incorporar a juicio todo registro policial. El contenido de este registro policial pueden ser distintos. Puede ser un documento, puede ser un video o pueden ser registros humanos policiales o registros policiales humanos. De tal forma que incorporar a través de estos testigos la información supuesta entregada por el señor José Manuel Peralino también genera una infracción de garantía, infracción lo que dice relación con un procedimiento legalmente tramitado. 334, prohibición de registros policiales en juicio. La única salvedad en este punto sería el artículo 332, pero para realizar ciertos ejercicios que ya sabemos cuáles son. De tal forma que ya encontramos un montón de vulneraciones de garantía frente a esta situación. En este punto también es importante entender que es la única prueba de cargo que existe en contra de mi representado en el vínculo como participación. Pero ahora bien, si nosotros, ¿y por qué lo digo que es la única prueba de cargo? Porque si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, si suprimimos mentalmente las supuestas declaraciones atribuidas al señor José Manuel Peralino, ¿hay elementos que permitan determinar la participación de mi representado? En ningún caso. En ningún caso, señoría. Si suprimimos mentalmente las declaraciones del señor José Manuel Peralino, necesariamente se suprime el reconocimiento fotográfico. Necesariamente se suprime el informe policial 301, que emana de la segunda supuesta declaración del señor José Manuel Peralino, que esta orden de esta instrucción entregada por el Ministerio Público en noviembre del año 2015 para corroborar esta supuesta declaración. Es decir, se suprime toda la prueba o la supuesta prueba que existe en contra de mi representado para poder vincularlo con estos hechos. ¿Eso qué significa? Que el Ministerio Público trajo una sola prueba para vincular a mi representado, prueba además que es indirecta, prueba además que es de testigos preconstituidos. Ergo, no hay prueba de participación en contra del señor Hernán. Catilaf. Luego, vamos al punto de este supuesto reconocimiento fotográfico. Respecto al supuesto reconocimiento fotográfico que el Ministerio Público lo pretende considerar o incorporar como una prueba autónoma para poder acreditar la participación de mi representado. Pero ya señalé, sin esas declaraciones supuestas del señor José Manuel Peralino no existiría este reconocimiento fotográfico. Ergo, ¿se puede entender que es una prueba autónoma? En caso alguno. Y además, este reconocimiento fotográfico se encuentra completamente viciado porque no se hizo conforme a el protocolo interinstitucional de reconocimiento que realizó el Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros. En el primer juicio, el señor Grimaldi nos dijo que no existía este protocolo, que no lo hizo con este protocolo. Este protocolo se elaboró 2 años antes, el 2013, julio del 2013. Y en este juicio, ¿qué pudimos escuchar? Bueno, ahora sí en realidad me di cuenta que existía un protocolo y lo hizo conforme a ese protocolo. Ahora bien, existirá y reconoce que existía este protocolo, pero en caso alguno lo hizo conforme a él. ¿Y por qué razón? Existe paso a paso este protocolo, análisis para poder
darle fiabilidad a un reconocimiento fotográfico, paso a paso. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de evitar inducción, con el objeto de evitar falencia, con el objeto de evitar errores que ya han existido en nuestro país. Hay personas que actualmente han sido condenadas, están cumpliendo condenas por errores fotográficos, errores en los reconocimientos. El caso más emblemático fue de la persona condenada en la ciudad de Copiapó, que luego, a través de un recurso de revisión, la Corte Suprema entendió que efectivamente existió un problema en el reconocimiento. Y según entiende esta defensa, producto de aquello, nace por parte de la Defensoría Penal Pública esta idea del proyecto inocente, porque efectivamente hay inocentes condenados. Bueno, así el Ministerio Público, para evitar estos problemas, realizó este protocolo. ¿Y qué nos dice el protocolo? Primero hay que realizar ciertas actuaciones previas al reconocimiento. ¿Cuáles son las actuaciones previas? Primero, se tiene que obtener información de parte de la persona que va a reconocer. ¿Y cuál es la información que se requiere? Descripciones. Descripciones físicas, descripciones de vestimenta, para confeccionar el set. ¿Pudieron ustedes escuchar descripciones físicas del señor Catilaf? Ni en la primera supuesta declaración, ni en la segunda supuesta declaración, tampoco en el acta de reconocimiento se entregan descripciones físicas. De tal forma, ¿cómo se elaboró este reconocimiento, este set, este cárdex fotográfico? Solamente con inducción, porque no hay descripciones físicas, no se cumple con el primer paso necesario para continuar luego con la dinámica de este reconocimiento. Es decir, ya entramos a tropezones con esta actuación supuestamente autónoma para poder acreditar participación. Luego nos señala en este mismo protocolo como actuaciones previas la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de esta actuación? Señala, son diligencias de investigación que junto a otros medios de prueba permite definir el destino de la causa. ¿Ustedes pudieron escuchar algún otro medio de prueba que permita corroborar este supuesto reconocimiento fotográfico? Ninguno. ¿Cuál es el destino de esta causa? La absolución, sin duda. Asistencia a la diligencia del defensor, paso previo. No es un requisito para el reconocimiento fotográfico, no es un requisito. Pero sí se puede realizar, magistrado, y se puede comunicar el Ministerio Público con la Defensoría Penal Pública, el defensor de turno, para que estuviera presente en este reconocimiento fotográfico. Además, este reconocimiento fotográfico, señora, es de gran importancia, por lo mismo tuvieron que, al momento de citar al señor José Manuel Peralino, concurrir el señor Schiffel y el señor Arroyo para poder participar de esta declaración. Era de una real importancia esta diligencia que emana de esta declaración. No costaba nada, señoría, mandar un WhatsApp a alguno de los colegas, llamarlo por teléfono, a alguno de los colegas. Ellos manejan los teléfonos de los defensores locales, de los defensores del señor Renato, si bien no estaba a la época, pero manejan los teléfonos de los colegas. Es decir, no hubo ninguna intención para que ellos estuvieran presentes para validar este reconocimiento. Tal vez, si hubiese sido así, estaríamos frente a una situación diversa. Tal vez no existiría este juicio. Pero bueno, así se hizo. Luego ya, en el segundo punto, el reconocimiento fotográfico propiamente tal. Estamos hablando de las actuaciones previas. Acá insiste con las descripciones previas, que puede ser una descripción física y una descripción de vestimenta. En este punto es importante porque es el mismo protocolo que hace referencia a las vestimentas. En el caso de la machi Francisca Linconao, ya señaló que ella en calidad de machi es embestida de machi, y al ser embestida de machi tiene una vestimenta que la usa desde que fue embestida como machi y le va a usar toda su vida. Y una prenda que es sin duda importante y que a la vista de todo, que debería haber estado incorporada en este cárdex fotográfico, es su pañuelo. En estas fotografías, en este cárdex fotográfico que se le exhibe al señor José Manuel Peralino para que reconozca supuestamente la señora Machi, solamente una persona estaba con ese pañuelo. ¿Y quién era? La señora Machi. El protocolo dice, si se habla de vestimenta, tienen que ser todos iguales. De hecho, el propio señor Grimaldi hace referencia a los lentes. Si hay una persona que tiene lente que podría considerarse como vestimenta, en el cárdex fotográfico se tiene que exhibir personas con lentes. Si hay una persona que usa una pañoleta, se tiene que exhibir en ese cárdex fotográfico personas con pañoletas. ¿Se hizo? No se hizo.
Se infringe lo dispuesto en el protocolo, se infringe. Vicio que lleva a la duda razonable. Luego, también lo señala que al momento de realizar este reconocimiento se le tiene que señalar, y lo dice textualmente el protocolo, es imprescindible que sea advertido previamente que los sospechosos pueden estar no incluidos en estos cards fotográficos. ¿Escucho alguna palabra de aquello por parte de la señora Grimaldi? Nada. Otro punto que no se cumplió respecto al protocolo. Continuidad de la diligencia, nos señala el protocolo. Deberá exhibirse la totalidad de las fotografías del set. El caso más paradigmático es la situación del señor Sergio Catilaf. Del set, de los dos sets, que en la suma era cada set de 10 fotografías, en la suma 20 fotografías, al señor Sergio Catilaf se le pasó una fotografía. Una fotografía. Y se termina el procedimiento. Eso nuevamente infringe los puntos que contenido en este protocolo. Aun cuando es reconocida la persona, se le tiene que exhibir todos los cardex, los dos cardex fotográficos. Y así no se hizo. En el caso del mío, del señor Hernán Catilaf, fue reconocido supuestamente en el primer cardex, en el primer set, en el número 5. También se genera nuevamente un problema. Luego pasamos a los registros de esta diligencia. Se debe consignar en las actas. De hecho, en este protocolo, señoría, aparecen las actas adjuntas a este protocolo para que todos los funcionarios tengan conocimiento cómo se tiene que llenar incluso el acta. Está el acta en este protocolo. ¿Qué nos dicen? En caso de ser varios los partícipes, se debe describir cuál fue la acción desplegada por cada uno en los hechos. En este caso, ¿qué debería haber ocurrido en esa acta? Según las supuestas declaraciones atribuidas al señor José Manuel Peralino. Reconozco al señor Hernán porque fue el que supuestamente atacó por el frente. ¿Y qué se consigna en esa cápite del acta? Reconozco a Hernán Catilaf porque vende lechuga. Entiendo que no estamos convocados a este juicio para determinar si mi representado vende o no lechugas. No se cumple con el punto respecto del registro. La conformación del set, ya me adelanté un poco respecto de ese punto. Bien sabemos que también hubo infracción a este punto porque ¿cómo se confecciona el set? Se le entrega por parte del señor Schiffel una lista con 11 personas, con 2 columnas, los nombres, y en la segunda columna los RUT. Es decir, la persona que está confeccionando el set fotográfico y que realiza la diligencia ya sabía quiénes eran los sospechosos. Ya sabía quién eran los sospechosos. Eso, señoría, no cumple con el doble ciego. La persona que realiza esta diligencia tiene que ser una persona que no conozca quiénes son los sospechosos, para que no haya una inducción al momento de esta diligencia. Nosotros sabemos si es que el señor Grimal le dijo ese, o reconózcalo, o alguna otra forma de inducción, lo desconocemos. Distinto es si es que esta diligencia le hubiese hecho una persona que no conoce a los sospechosos y se le exhibe este carnet fotográfico. Nuevamente tenemos el problema. Luego la exhibición de las fotografías de manera sucesiva. En este sentido, como señalo, la única supuesta fuente de información que vincula a mi representado en cuanto al punto de la participación son estas supuestas declaraciones del señor José Manuel Peralino, que tienen todos estos vicios, tanto de ilegalidad como del problema respecto del tema del reconocimiento. Por lo demás, es importante y no menor, y así también lo han tocado otros colegas, que esta declaración no es de un testigo. Esta es una declaración de un coimputado arrepentido. Coimputado arrepentido. En ese sentido, se ha citado norma y doctrina internacional, pero no hay que ir tan lejos. A 50 metros nos encontramos con la Corte de Apelaciones de Temuco. La Corte de Apelaciones de Temuco, en el fallo 791 del año 2013, recoge lo señalado por el señor Pizarro y por el señor Quesada. Recoge esta información en el sentido de que exige, para darle fiabilidad, confianza y validez a las declaraciones de un coimputado, que existen ciertas corroboración intrínseca y extrínseca. Intrínseca en el sentido de que haya una precisión, de que haya una coherencia interna, de que haya una racionalidad. No se cumple con esta corroboración. ¿Y por qué razón? Porque en este juicio pudimos escuchar de 3 declaraciones supuestas del señor José Manuel Peralino. La única que no es supuesta es la tercera,
que fue una declaración ante el juzgado de garantía. La primera declaración, el señor Villegas dijo que el señor Manuel Pelarina dijo tal cosa, que había participado en una supuesta reunión. En la segunda declaración nos dijo el señor Villegas, nos dijo que el señor Manuel Pelarino dijo que supuestamente, además de participar de la reunión, también participó del hecho. Y luego tenemos una tercera declaración que fue incorporada, tanto la tercera declaración como su contenido. ¿Y fue incorporada por quién? Por la propia prueba de cargo del Ministerio Público, por el señor Jorge Luxinger. ¿Qué nos dijo respecto a este punto? Yo sé de la existencia de una tercera declaración. ¿Cuál es su contenido? En realidad dijo que lo desconocía el contenido, pero luego señala en lo que ocurrió, en términos, en las palabras del señor de Jorge Luxinger, se echó para atrás. Luego esta defensa le pregunta, ¿se echó para atrás respecto de qué? Se echó para atrás respecto de las dos declaraciones anteriores. Y sabemos el contenido de las dos declaraciones porque nos vino a recitar el señor Vilches y el señor Leiro estas dos declaraciones, de tal forma que sabemos el contenido. Y esa información fue incorporada tanto por prueba de cargo como prueba de descargo. El doctor Pablo Castro la incorporó también el padre Díaz, la incorporó también la psicóloga Condemarín, la incorporó también la misma Machi Francisca Linconao, la hermana de la Machi Francisca Linconao. Todas esas personas incorporaron tanto la existencia como el contenido de esta tercera declaración. Y por lo demás, nos han tratado de señalar, como lo que ocurrió en el juicio anterior, que no existía esta tercera declaración. La mayoría de los colegas, mis distinguidos contradictores, estaban presentes en esa tercera declaración realizada el día 30 de marzo del año 2016. Estaban presentes. ¿Que no quisieron contrainterrogar? Bueno, las razones las desconozco, pero estaban presentes. De tal forma que no se cumple con esta idea de la corroboración intrínseca. Ahora vamos al punto de la corroboración extrínseca. La declaración debe estar corroborada por otros elementos de prueba que confirmen su confiabilidad intrínseca, es decir, elementos objetivos para darles una corroboración para confirmar esta supuesta evidencia. Voy a hacer solo un punteo respecto a este punto porque otros colegas ya desarrollaron algunas de estas temáticas. Los ventanales. Supuestamente, la supuesta declaración atribuida al señor José Manuel Peralino, llegaron con boleadoras, llegaron con piedras y llegaron con armas disparando los ventanales. ¿Pero quién quebró estos ventanales? Según la prueba de cargo del Ministerio Público, Jorge Luxinger quebró los dos ventanales. Como en ese sentido se van generando dudas respecto a este punto. Las armas. En la primera supuesta declaración se hace referencia a que llegaron la mayoría de las personas con armas. La mayoría de las personas, estamos hablando de 7 personas, hablando de la primera supuesta declaración del año 2013. Luego, en la supuesta declaración del año 2015, nos hablan que en realidad eran 2 armas cortas y una arma larga. Ya existen contradicciones internas extrínsecas respecto a estos puntos. Vamos, las balas. Nos dicen que supuestamente hubo un enfrentamiento. No se encontró ninguna bala 7.6, 7.68, 65, perdón, que corresponden al calibre del arma de Webner Luxinger. No se encontró ninguna evidencia de este enfrentamiento ni al exterior ni al interior de este domicilio. El Ministerio Público nos vino a decir que eso ocurrió porque la casa llegó a 900 grados y al hacer 900 grados se perdió toda la evidencia. Señoría, respecto a este punto llama la atención, porque esa zona fue incluso arneada, como señalaron los testigos. Y es más, don Jaime nos dijo que de ese sitio del suceso, al interior de este domicilio, se encontró un anillo. Un anillo de la madre, quien fue entregado y que con eso ellos confirmaron lamentablemente el fallecimiento de su madre. Señorías, si se encontró un anillo, se podía haber encontrado por lo menos algún registro de balas que dé corroboración a este supuesto enfrentamiento, considerando que además, supuestamente al interior de este domicilio, se disparó como locos. No se encontró vainillas ni balas de 9 milímetros, no se encontró vainillas ni balas de
del 7.65 que correspondían a la víctima no se encontró nada. No hay corroboración respecto a este punto. Las piedras. Señorías, los que tenemos experiencia en juicios, no hemos encontrado que en algunas ocasiones, principalmente no sé, en las poblaciones, cuando se han tratado de lapidar a alguna persona y se apedrean las casas, se encuentran rastros de piedra. Se encuentran rastros de piedras tanto fuera de la casa como al interior de la casa cuando se quiebran los ventanales, y esto ocurre. En este caso, nada de eso se pudo registrar ni evidenciar. ¿Ustedes pudieron observar alguna fotografía de un cúmulo de piedras? Nada, ni adentro ni afuera. Las piedras tienen cuarzo, el cuarzo se funde a más de 1400 grados Celsius. En este caso, deberían haber estado ahí, debería haberse evidenciado. Piedras al interior de una casa no es lógico que existan. Se arneó, hubo piedra, no hubo piedra. ¿Existe contradicción? Existe contradicción. ¿Se verifica la situación extrínseca respecto a este punto? En caso alguno. Las lesiones del señor Celestino. En un primer término, en la acusación nos dicen que el señor Celestino supuestamente sería herido al interior de la casa. ¿Qué nos dijo el señor Lizana? Que puede haber sido al interior, al exterior. Eso duda razonable. No hay corroboración. Los bidones. Yo creo que este es el ejemplo paradigmático, señoría, de cómo no se deben hacer las cosas. Se le pregunta al señor Villegas por parte del señor Saavedra en la pista del día 9, pista 7, minutos 33:43. El bidón al parecer tenía tapa, responde el señor Villegas. Luego esta misma defensa le hace la siguiente pregunta. Entonces usted, señor Villegas, respecto al bidón, lo toma, lo destapa, lo olfatea y luego lo deja ahí, ¿verdad? Efectivamente, responde. Es decir, tenemos un bidón con tapa. El bidón que nos vinieron a traer y que hizo referencia a la señora Figueroa estaba solamente cubierta con un plástico, la parte donde debería ir la tapa. ¿Qué nos dice la señora Silvia Figueroa? Señala que lo vio en las manos de un policía, pero no vio de dónde se levantó. Además, no le consta que el bidón que vio en el sitio del suceso sea el mismo que ella perició. ¿Qué pasó con ese bidón, señoría? ¿Qué pasó? No sabemos. ¿Ese bidón de dónde se levantó? Se levantó supuestamente el sector, en el pasillo que queda entre la cocina y la bodega, un bidón que estuvo 4 días después del siniestro, se levantó el día 8 de enero del año 2013 y supuestamente se levantó del mismo lugar donde siempre existió, siendo que tenemos testigos que dan cuenta que este bidón se manipuló. Se manipuló por el señor Villegas, que lo olfateó, lo destapó, lo olfateó y supuestamente lo dejó ahí. Se manipuló porque otra persona que no sabemos, porque la señora Silvia Figueroa no recuerda quién fue la persona que se lo exhibió. Ella reconoce que se lo exhibieron, no recuerda de en qué lugar exactamente se levantó cuando esta defensa le pregunta respecto de ese punto. Se manipuló por una tercera persona cuando se le hizo la pregunta al señor Jorge Luxinger si es que pudo observar este bidón. Él también señala que este bidón lo observó, no supo de dónde lo levantaron, pero sí lo vio en la mano de una persona. ¿De qué funcionario? No sabemos qué funcionario lo manipuló. El único dato que tenemos es que el señor Villegas sí lo manipuló. Respecto a quién se lo mostró a la señora Silvia Figueroa, no sabemos. ¿Quién se lo mostró y se lo exhibió al señor Jorge Luxinger? No sabemos. Es una situación paradigmática de las formas como no se debe realizar un levantamiento del sitio del suceso. Las piedras, ya me referí, lugar de estacionamiento de las camionetas, el señor quizás se refirió sobre el punto latamente. Los guantes, supuestamente llegan con guantes y hay huellas dactilares en los panfletos, no coincide. Las huellas de los panfletos, ¿dónde fueron encontrados? En el lugar de la cocina. ¿Quién lanzó supuestamente los panfletos? Supuestamente mi representado. ¿Por dónde supuestamente ingresó mi representado? Por el frontis. Se encontró evidencia en el frontis de panfletos, de piedras, de balas, nada. Esos panfletos fueron observados y se encontraron rastros para poder comparar con las personas acá presentes. Esas huellas dactilares que se encontraban en esos panfletos, ¿corresponden a alguno de los acá presentes? No corresponde con ninguno, señoría.
esa prueba científica y con esa sola prueba científica ya se debería, por supuesto, absolver a todas las personas acá presentes, particularmente a mi representado, que fue el que supuestamente los lanzó. Dudas razonables. Todo esto nos lleva a la presencia de dudas razonables. Ahora bien, señoría, sobre este punto me voy a detener un par de segundos, un par de minutos. Para que una persona sea condenada, se requiere que ustedes lleguen a una convicción. ¿Qué tipo de convicción? ¿Certeza? No. Una convicción que llegue más allá de toda duda razonable. Esos son los límites. El artículo 340 lo establece. Ahora bien, por parte de la doctrina nos ha entregado ciertos criterios para poder entender lo que significa la existencia de esta duda razonable. Así la profesora Daniela Catino, en su texto Certezas, dudas y propuestas en torno al estándar de la prueba penal, particularmente en la página 506, nos entrega estos criterios para poder estar frente a una duda razonable. Criterios que por lo demás no son copulativos. Cumpliéndose cualquiera de estos criterios de duda razonable, consecuencialmente nos debería llevar a una absolución. ¿Cuál es el primer criterio que nos presenta? Prueba de cargo divergente. Prueba de cargo divergente. Acá en el análisis de la corroboración extrínseca, latamente pudimos demostrar que existe prueba de cargo divergente, es decir, por un lado dice una cosa y la evidencia nos muestra otra. Prueba de cargo divergente. Con ese solo criterio, ya está acreditado por la propia prueba incorporada a juicio, debería absolverse a todos los representados. Luego tenemos un segundo criterio, no cumplimiento con estándar para la obtención de prueba. Por ejemplo, respecto a lo que dice relación con el trabajo del sitio del suceso. El trabajo del sitio del suceso establece instrucciones por parte del Ministerio Público para que se realice un buen trabajo en el sitio del suceso, porque el trabajo del sitio del suceso tiene una relación científica con la prueba. ¿Se realizó este trabajo del sitio del suceso conforme a los instructivos del Ministerio Público? En ningún caso. Por ejemplo, el levantamiento del bidón, ya me explayé respecto al punto. Por ejemplo, los panfletos que se dice que supuestamente se lanzaron en un lugar y aparecen supuestamente en otro, y por lo demás esa cadena de custodia respecto al punto no señala dónde se levantaron los panfletos. Al no señalar dónde se levantaron los panfletos también existe duda razonable. Y así un sinfín de problemas respecto del trabajo del sitio del suceso que fueron principalmente desarrollados al momento de analizar estas corroboraciones intrínsecas y extrínsecas. Un tercer criterio que encontramos, fuente única de información. Corresponde al Ministerio Público incorporar distintos elementos para poder llegar a una conclusión de condena. Para llegar a una conclusión de condena respecto de la corroboración es como una especie del castillo de naipe. Tiene que ir uno concadenado con el otro y se forma este castillo para llegar a una condena. En ese mismo sentido, ¿qué podríamos encontrar acá? Con suerte, una carta de este naipe. Y una carta que ingresa a través de testigos de oída. Ni siquiera tenemos este naipe, esta carta. Fuente única de información. Ya hice el ejercicio de suprimir mentalmente las declaraciones supuestamente del señor José Manuel Peralino. Suprimiendo estas declaraciones, no hay prueba que se pueda haber incorporado a juicio que diga relación con la participación. No hay prueba alguna. ¿Hubo otra fuente de información? Nos dirá el Ministerio Público, sí, efectivamente, hay prueba directa, reconocimiento. Se suprime la declaración del señor José Manuel Peralino, se suprime el reconocimiento. Sí, hay prueba científica, en el informe 301 hubo prueba planimétrica, prueba biológica, prueba química, prueba balística. Se suprime las declaraciones supuestas del señor José Manuel Peralino, se suprime también necesariamente el informe 301. ¿Hay prueba que emane de una fuente distinta a las declaraciones del señor José Manuel Peralino? Ninguna, señoría. Y por último, como cuarto criterio que señala la profesora Catino, la prueba de descargo. Nosotros pudimos escuchar distintas pruebas de descargo. Por esta parte presenté solamente 2 pruebas documentales porque entendí que no era necesario incorporar más elementos porque no hay ningún elemento que permita acreditar la participación de mi representado. Pero sí los otros colegas incorporaron pruebas
y prueba dura para poder descartar su participación en los hechos. Con que se acredite una de estas pruebas, también se genera la duda razonable y deberíamos llegar a la absolución. En tal sentido, con toda esta información, con todo este cúmulo de información, señoría, lo único que pudimos ver es que se va sembrando dudas respecto de la participación de mi representado. Y bien sabemos, señoría, que quien siembra dudas cosecha absoluciones. Con eso termino. Bien. El alegato entonces de don José Luis Correa ha finalizado en su alegato clausura. Mira, vamos a hacer un receso de 1 hora para almorzar y nos vamos a juntar alrededor de 1/4 para las 2 para seguir con los alegatos de don Sebastián Saavedra y si es que se ajusta el tiempo de 1 hora, y de acuerdo a cómo también nos encontremos los jueces, daríamos la palabra a don Rodrigo Román para que finalizara con su alegato de clausura. No sé si ahí quieren alterar el orden, no hay inconveniente. Vamos a conversar, señoría, pero solamente se presente que dado que yo represento 2 personas, posiblemente me supere un poco el rango de 1 hora, no más allá de 15 minutos, pero... Perfecto, pero a lo menos han habido defensores que han demorado menos de 1 hora, en el caso de don José Luis, también de don Marcelo, entonces no hay inconveniente que le podamos conceder 15 minutos más, además que así ya lo habíamos adelantado. Entonces nos juntamos alrededor de 20 minutos para las 2 a 15 minutos para las 2, ¿sí? Muy breve una consulta. Con esa secuencia eventualmente se terminarían los alegatos de clausura mañana antes de mediodía. Exactamente. ¿Inmediatamente van a hacer la réplica, La réplica o va a ser sí. el día viernes? De hecho, lo iba a decir yo el día de ayer. Vengan mañana preparados para hacer sus réplicas. Les podemos dar ahí algún tiempo Para los por dos el últimos. receso de 1 hora, una vez que finalice Manuela, para que ustedes puedan preparar su réplica respecto a aquel. ¿Bien? Sí. Mañana la jornada es hasta las 2 de la tarde solamente, no podríamos. Media hora. El Ministerio Público 1 hora, los querellantes media hora y los defensores también media hora. ¿Bien? Bien, hacemos entonces el receso ya anunciado y nos juntamos entre 20 minutos para las 2 o 1/4 para las... Se va.